de Samuel, capítulo número 18. Primera de Samuel, capítulo número 18. Vamos a leer algunos versículos iniciales, pero antes te quiero dar contexto, te quiero decir desde dónde vamos a partir y qué es lo que estamos leyendo. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl tuvo 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. El mayor de los hijos de Saúl se llamó Jonatán. Y naturalmente, ¿verdad? Jonatán aspiraría a reinar después de su padre. Pero el rey Saúl tuvo unos momentos críticos de desobediencia hacia su relación con Dios. Y esto le costó, ¿verdad?, que Dios decidiera que el próximo rey de Israel no sería ninguno de sus hijos, sino más bien sería David, al que tradicionalmente conocemos como el rey David. Ahora, la primera gran victoria de David fue terminar con Goliat, ¿verdad? Seguramente si has leído la Biblia o has escuchado, ¿verdad? Un hombre venció a un gigante que estaba atemorizando a un ejército entero. Bueno, ese hombre fue David, el gigante fue Goliat. Y esa fue la primera gran victoria que llamó la atención del ejército de Israel por las cualidades que este hombre tenía. Y gracias a esta victoria, ¿verdad?, David se ganó la confianza por breves momentos del rey Saúl. Y fue así como desde muy joven se puso al servicio de la familia real. Ahora, quiero recordarte, Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Y el día de hoy vamos a partir de esta historia para ver que Dios nos quiere enseñar acerca de la amistad. Primera de Samuel 18, versículo 1. El momento en el que David y Jonatán se conocen. Después de que David terminó de hablar con Saúl, inmediatamente de que David mató a Goliat, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos. Y checa lo que dice a continuación. Pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Jonatán amó a David como a sí mismo. Nos brincamos a los versículos 3 y 4. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. David se despojó de cosas que eran demasiado esenciales para cualquier guerrero en aquel tiempo. Pero la aprobación de Saúl hacia David fue en declive, ¿verdad? Saúl comenzó a tener celos acerca de David. Las personas comenzaban a celebrar que David era un hombre mucho más exitoso que el mismo rey. Y de a poco, ¿verdad?, David fue siendo atemorizado por Saúl con el pretexto de que lo mataría. Sin embargo, la amistad entre David y Jonatán fue clave para que los planes de su padre no se cumplieran. Hay 3 momentos en esta etapa inicial de la vida de David en la cual Saúl le quiere quitar la vida. La primera vez que Saúl pretendió matar a David, Jonatán lo convenció de que no lo hiciera. Jonatán habló con su padre y le dijo: mira, él es un hombre obediente, él es un hombre que ha hecho mucho por nosotros, mucho por nuestro pueblo, no lo mates. La segunda vez, Mical, una hija de Saúl, ayudó a que David se escapara. Y hubo un tercer ataque que estaba totalmente dirigido, planeado, ¿verdad?, para matar a David. Y este ataque, ¿verdad?, el responsable de llevarlo a cabo sería Jonatán. Y hay una plática muy tensa que se tuvo durante un tiempo de celebración en la mesa del rey,
donde estaba presente Saúl y Jonatán. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 27. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 27. Me voy a brincar después al 28 y después a el 30. Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí, es decir, David, no vino a comer ni ayer ni hoy? David en estas festividades, ¿verdad?, se sentaba a la mesa con la familia. Versículo 28. Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Versículo 30. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Y checa cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás el rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Esta plática, imagínate estar en medio de esta conversación tan tensa, ¿verdad? Saúl tenía la decisión en su corazón de acabar con la vida de David, pero el amor de Jonatán por David y el amor de David por Jonatán hizo que esto no sucediera. Después ellos se encuentran, ¿verdad? Platican, le dicen: mira, va a suceder esto, voy a investigar si ahora sí mi padre está súper mega decidido a matarte, y en dado caso de que lo convenza, ¿verdad?, estoy parafraseando, de que lo convenza que no sea así, yo te voy a avisar. Me voy a poner, ¿verdad?, en un punto y voy a aventar unas flechas, voy a mandar a un niño, y si a ese niño le digo que vaya hacia un lado, quiere decir que no va a haber amenaza, que mi padre no te va a matar. Pero si le digo a ese niño que vaya por las flechas mucho más para allá, eso quiere decir que mi padre está decidido a matarte. Y hacen todo esto, ¿verdad?, al punto en el cual Jonatán, ¿verdad?, le da la indicación al niño, ¿verdad?, a lanzar las flechas. Estoy parafraseando mucho la historia, pero necesitamos avanzar. Y le da a entender a David que sí, que Saúl está decidido a matarlo, que tiene que escapar. Pero antes de que David escape, Jonatán y David tienen una despedida muy emotiva. Primera de Samuel 20, 41 al 42. Primera de Samuel 20, 41 al 42. En cuanto se fue el niño, aquel niño al que habían utilizado con esta dinámica de las flechas, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Esta fue la despedida de dos grandes amigos. He titulado a este mensaje: Amigos de verdad. Amigos de verdad. Vamos a orar unos segundos. Señor, gracias porque tu palabra es la mejor guía para absolutamente todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Y la amistad es una de ellas. En la Biblia encontramos, Dios, claves específicas para desarrollar nuestras relaciones de amistad. Y el día de hoy te pido, Señor, que las hables a cada uno de los que estamos aquí. Disponemos nuestro corazón para aprender lo que el día de hoy tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hay quienes dicen que los amigos son la familia que uno elige. Y esta frase describe de manera muy precisa lo que para muchos de nosotros significan los amigos. En mi caso, considero que sí. Considero que hay
amigos a los cuales amo profundamente como a cualquiera de mis hermanos. Y la Biblia describe de manera precisa el concepto de la amistad. Y quiero citarte algunos versículos de forma muy rápida acerca de cómo describe la Biblia a los amigos. Proverbios 17:17 dice que son personas que ayudan en medio de la adversidad. Este versículo también dice que los amigos son personas que aman en todo tiempo. Proverbios 18:24 dice que los amigos son personas fieles. Eclesiastés 4 versículo 10 dice que son personas que nos ayudan a levantarnos cuando uno cae. Proverbios 27:17 describe a los amigos como personas que nos ayudan a ser mejores. El fin de semana, no es cierto, el martes, miércoles estuve con un grupo de amigos muy cercanos a mí que el Señor nos ha permitido enlazar nuestras vidas y encaminarlas hacia a un propósito de bendición. Y estábamos en un café que frecuentamos mucho y uno de ellos dice: yo creo que nuestro nivel de amistad ha llegado al punto en el cual cualquiera de nosotros podría decirle al otro alguna área de oportunidad y el otro la aceptaría sin enojarse. Y todos nos quedamos así como de, a ver, pues cálate, ¿no? Calémonos. Y les dije, solamente quiero poner una regla, ¿verdad? Para esta dinámica que vamos a empezar a experimentar. No se vale justificarse o negar aquello que la persona te está diciendo, que el otro te está diciendo. Porque si se supone que somos grandes amigos y que hasta aquí nos ha traído el Señor, entonces tenemos que dar por hecho que lo que el otro está diciendo del otro es verdad y que lo hace para poder ayudarnos unos a otros a crecer. Y particularmente uno de ellos, mientras estábamos diciendo, ¿verdad?, cuál era su área de oportunidad, en sus ojos había una mirada muy peculiar. Había una mirada como de mucha ternura, pero como acompañada de esperanza. Porque muchas veces, para ser sinceros, a nadie nos gusta, ¿verdad?, que nos digan nuestros errores, que nos digan en qué estamos equivocados. Pero yo estoy seguro que aquel momento, ¿verdad?, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Y muchas de las cosas que hablamos esa tarde sirvieron para ministrar nuestros corazones. Pero el hecho de que un amigo tuyo pueda expresarte cuáles son las áreas que en tu vida tienen una oportunidad de ser mejores, puede marcar la diferencia completamente entre que se cumpla la voluntad de Dios tal y como Él la tiene para ti, o no se cumpla. Dios nos invita a que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Esto aparece en 1 Corintios 16:14. Y para que las relaciones entre amigos se cumplan, entonces depende justamente que tú y yo las construyamos sobre una base sólida, amorosa. Sin embargo, nadie puede afirmar que ama verdaderamente a otro si antes no ha entablado una relación de amor con Dios. Marcos capítulo número 12, versículo 28 al 31. Está Jesús hablando con los fariseos, debatiendo cosas y cuestiones doctrinales, ¿verdad? Y aquellos hombres estaban asombrados porque por más que intentaban ponerle el pie a Jesús para que se equivocara, Él respondía con sabiduría. Y los fariseos eran expertos en la ley y sabían que había una ley que se le había dado a Moisés, una ley específica que comprendía o que contenía más de un mandamiento, ¿verdad? Y entonces, para hacerlo tropezar, uno de los maestros de la ley, Marcos 12, 28 al 31,
que estaba ahí escuchando el debate, se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no sé si te diste cuenta, pero los versículos de el primer encuentro que Jonatán tiene con David se distinguen por citar esta parte. Jonatán amaba a David como a él mismo. La propuesta de Jesús para experimentar amor verdadero en nuestras relaciones se basa en amar primeramente a Dios, amarnos a nosotros mismos y de esa forma amar a nuestro prójimo. Esa es la ruta. Si tú y yo queremos tener relaciones exitosas en nuestra vida, tenemos que enfocarnos en amar primeramente a Dios. Al amarlo a Él y relacionarnos con Él, entonces Él nos llena, nos dota de la identidad incorrecta, identidad que antes el pecado nos había arrebatado. Y entonces, una vez que amamos al Señor, aprendes a amarte a ti mismo. Y entonces estás listo para amar a tu prójimo. Primera de Juan 4 del 7 al 8. Primera de Juan 4 del 7 al 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Iglesia, ningún ser humano alcanzará la plenitud de amar totalmente a alguien si no ha experimentado el amor hacia Dios primero. Y muchos podrán decir: no, no es cierto, eso es una mentira. Y personas de allá afuera, ¿verdad? Yo amo profundamente a mi esposa, yo amo profundamente a mi hijo, yo amo profundamente a mis amigos. Pero probablemente le puedas llamar amor. Pero la ruta que Jesús nos muestra es una ruta que nos llevará a una plenitud de amor total hacia el prójimo. Porque amar a Dios primero nos prepara para amar al prójimo. Purifica nuestras intenciones y nos hace morir al egoísmo. No sé cuántos amantes del café haya aquí, ¿verdad? Y si hay amantes del café, saben que hay diferentes métodos de filtración del café. A mí me encanta. No tengo el dinero suficiente para comprarme muchos métodos de filtración, pero los que tengo los trato de exprimir al máximo, ¿verdad? Tengo mi cafetera normal y tengo una prensa francesa, pero tengo otro amigo mío, ¿verdad?, que tiene todos los métodos de filtración. Y la función de un filtro es justamente que tú y yo permitamos que aquello que nos interesa que atraviese para después consumirlo, hablando exclusivamente del café, entonces pueda atravesar, y que lo que no requerimos que atraviese, que es en el caso del café el grano molido, se quede por encima del filtro. Y muchas veces, ¿verdad?, en cuanto a las relaciones, es necesario que tú y yo primero nos acerquemos al filtro que es Dios, para que Él purifique nuestras vidas y que entonces únicamente lo que debe de estar en nosotros esté, para que más adelante lo podamos entregar al prójimo. Necesitamos amar a Dios primero, porque amar a Dios primero nos prepara para amar al prójimo. Purifica nuestras intenciones y nos hace morir al egoísmo. Fundamentos
que no deben de faltar en una relación de amistad según David y Jonatán. Vamos por el primero. Primera de Samuel 18:4. Primera de Samuel 18:4. Para sellar el pacto, Jonatán se quitó su manto, se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Primer fundamento: generosidad. Amigos que se aman verdaderamente practican generosidad entre ellos. Ambos están dispuestos a desprenderse de lo propio para mostrar el amor hacia el otro. Ahora, generosidad no se desarrolla exclusivamente en el área financiera, porque muchos acá podrían decir, bueno, pues tengo un amigo que tiene mucho más dinero que yo, ¿cómo voy a ser generoso con él o con ella? Tú y yo debemos de llevar nuestra generosidad mucho más allá de lo establecido. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos y con nuestra atención. Hay muchos amigos que a ti y a mí nos rodean todos los días, que están hambrientos de que les regalemos atención, de que prestemos nuestros oídos, de que nos sentemos a tomar una taza de café, que ni siquiera necesitan un consejo, lo único que necesitan es ser escuchados. Primer fundamento: generosidad. Segundo fundamento que no debe faltar en una relación de amistad según David y Jonatán, aparece en Primera de Samuel 19 del 1 al 2. Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. El segundo fundamento es hablar con la verdad y generar esperanza. Hablar con la verdad y generar esperanza. Dentro de esta dinámica que estábamos teniendo, ¿verdad?, con mis 3 amigos y yo, aún sin que ninguno lo pidiera, después de que venía esta mención del área de oportunidad donde podíamos crecer y mejorar, cada uno de nosotros, quizás sin darse cuenta, dio un consejo. Generó esperanza en el corazón de aquel al cual estaba exhortando a avanzar en el área de oportunidad. Y para serte sincero, tú y yo necesitamos de ese tipo de personas. El salmista le pide al Señor: examina, oh Dios, mi corazón y muéstrame lo malo que hay en mí. Pero al final de este versículo dice: y guíame por la senda correcta. Y me encanta creer y entender que la misma capacidad que hay en Dios para examinarnos y mostrarnos el camino de la verdad es una capacidad que también Dios ha puesto y demanda de los amigos. A veces es muy fácil señalar los errores, es más, nos gusta, lo disfrutamos, pero tú y yo tenemos que responsabilizarnos cuando un amigo nos presta sus oídos para poder no solamente exhortarlo hacia cosas que pueden ir en su vida mejor, sino también para ayudarle a encontrar una salida. Jonatán estaba pronosticado que él iba a ser el próximo rey de Israel. Él podía atender la indicación de su padre para matarlo, y esto le iba a ser de beneficio para su vida. Sin embargo, él optó por dibujarle, por mostrarle el futuro que se estaba tramando en contra de él,
y además ayudarle a salir de ahí. Ahora, muchas veces, ¿verdad? Cuando tú y yo hablamos con verdad, probablemente no encontremos el mismo sentir en la otra persona, ¿verdad? A lo mejor el hablar con verdad sobre la vida de un amigo puede crear en él una especie de rechazo, porque estás atentando en contra de algo que él ama, en contra de algo que él cree que es correcto. Pero esta verdad, que debe de ser un fundamento sobre nuestras relaciones, debe de estar basada en la palabra de Dios. Debemos pedirle al Señor que nos respalde para poder hablar palabras que sean de libertad para aquellas personas que se encuentran estancadas en algún proceso o momento de su vida. Pero sobre todo, no te olvides de generar esperanza, de generar una ruta de salida para aquello que estás estableciendo o haciendo notorio sobre la vida de aquel a quien amas. El tercer fundamento: el primero, generosidad; el segundo, hablar con la verdad y generar esperanza; el tercero aparece en 1 Samuel 20:30. 1 Samuel 20:30. Saúl dijo a Jonatán: ¿acaso no piensas que no sé que tú quieres que él sea el rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Jonatán no solamente se desprendió de un sueño o un anhelo que probablemente había en su corazón, que era el ser el próximo rey, sino que también tuvo un interés genuino porque el propósito que Dios tenía para la vida de David se cumpliera. Y ese es el tercer fundamento que no puede faltar en una amistad verdadera: interés genuino. Nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a vivir de manera tan rutinaria, y a escribir cómo estás, ¿verdad?, qué necesitas, sin verdaderamente sentirlo. A decir frases cliché, ¿verdad?, como aquí estoy para lo que necesites, en lo que te pueda ayudar. Pero mi pregunta: ¿verdaderamente esas frases que escribimos a aquellas personas a las que amamos nacen de un corazón interesado? ¿O es únicamente una especie de intro para lo que después quieres platicar con esa persona? ¿Te ha pasado, verdad, que estás viendo Netflix o estás viendo YouTube y te dice omitir intro, omitir anuncios? Muchas veces queremos disfrazar de interés genuino frases que no tienen ningún peso en nuestro corazón para la vida de nuestros amigos. Interés genuino se basa en estar verdaderamente comprometido porque el propósito que Dios tiene para esa persona a la cual llamo amigo o amiga se cumpla. Muchas veces esto puede implicar que tú y yo renunciemos a anhelos propios de nuestro corazón. A lo mejor estás siendo candidato para un puesto de trabajo y hay un amigo junto a ti como candidato también para ese puesto de trabajo, y esto puede generar una ruptura porque ambos lo quieren. Pero cuando hay un interés genuino como el que Jonatán tenía por David, debemos de estar incluso dispuestos a renunciar a anhelos que hay en nuestro corazón. ¿Qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estás? Quiero cerrar con lo siguiente: ¿cómo desarrollar amistades verdaderas? Este mensaje se titula Amigos de Verdad. ¿Cómo desarrollar amistades verdaderas? Primer punto: ama primeramente a Dios. Ámalo con todas tus fuerzas.
Ámalo con toda tu alma. Ámalo con toda tu mente. Segundo, descubre el propósito que Dios tiene para esa relación y ve tras él. Si el Señor te ha puesto al lado de una persona, Él no se ha equivocado. Leíamos la semana pasada, ¿verdad? El Señor hace lo que a Él le place. Y si el Señor te ha permitido llegar hasta un lugar, a conocer a una persona, entonces hay un propósito de por medio. Descubre cuál es el propósito que Dios tiene para esa relación y vayan tras Él. Porque enfocar tus ojos junto a tus amistades hacia algo eterno hará que sean verdaderas amistades. Hará que puedan caminar junto a un propósito digno de ser alcanzado. A veces nos conformamos con amistades o momentos baratos. Creemos que momentos de satisfacción son los que definen qué tan fuerte o no es la amistad. Creemos que salir o estar con ellos en momentos de fiesta, cometiendo quizá o complaciéndote en cuanto a deseos personales pecaminosos, creemos que eso es lo que un verdadero amigo debe de hacer, pero no es cierto. Un amigo verdadero es aquel que junto a ti persiguen el propósito por el cual el Señor los unió. Tercero, muéstrate leal. Muéstrate leal. Jonathan nunca abandonó a David, ni en el momento más peligroso, ni en el momento más triste, ni en el momento de mayor angustia. Un amigo verdadero se muestra leal siempre. La lealtad es un no negociable. Lealtad incluso cuando tu amigo o tu amiga no está en el mejor momento. Porque todos podemos atravesar por crisis. Es más, todos podemos atravesar por un desierto espiritual, donde la fe de uno puede decaer. Ahí tienes que ser leal, porque muchas veces las personas huyen de otras porque no están viviendo su mejor momento. Y aún esto sucede en la iglesia. Comienzas a escuchar que alguien está como queriendo renunciar a su fe, está teniendo una crisis espiritual y te hace falta lealtad para permanecer cerca de esa persona y ayudarle a avanzar. La Biblia dice: en todo tiempo ama el amigo. Esto significa lealtad. Punto número 4. Agradece a Dios por las amistades que te ha dado. Agradece a Dios por las amistades que te ha dado. Él no se equivoca. Agradece a Dios por ellas. Y el último punto acerca de cómo desarrollar amistades verdaderas: perdona. Perdona. Muchas relaciones de amistad que en el corazón de Dios pronosticaba que fueran de éxito y bendición para muchas personas, han terminado gracias a la falta de perdón. Pero por eso es importante amar a Dios primero, porque cuando amas al Señor, una de las primeras cosas que Él derrama sobre tu vida es perdón. Y cuando te das cuenta que el Señor ha perdonado aún las ofensas más graves que hay sobre tu vida, eso llena tu tanque de perdón. Y entonces puedes depositar ese perdón sobre la vida de otras personas. Una amistad verdadera practica el perdón. Ponte de pie, vamos a orar.
Probablemente en esta mañana el Señor haya hablado algo a tu vida. Pero me gustaría orar en dos sentidos. El primero, agradecer a Dios por las personas que tenemos o que hemos tenido a nuestro alrededor. Y el segundo, más que pedirle al Señor que acerque amistades conforme a su palabra, más que pedirle al Señor que nos rodee de Jonathans, vamos a interceder por nuestra vida para que el Espíritu Santo haga de nosotros amigos verdaderos. Amén. Señor, gracias por la vida de nuestros amigos. Y si quieres agradecer por alguien en especial que el Señor esté poniendo en tu corazón, trae a tu mente ese nombre y agradece. Gracias por la vida de nuestros amigos. Tu voluntad, Señor, es que experimentemos plenitud en nuestras relaciones. Y el día de hoy oramos por nuestros amigos y los bendecimos. Te pedimos, Señor, que nos permitas tenerlos a nuestro lado mucho tiempo, que podamos disfrutarlos, que podamos amarlos, que podamos abrazarlos. Gracias por las increíbles experiencias que nos has permitido vivir con ellos. Gracias, Señor, porque los amigos se convierten muchas veces en un hermano. Y esta solamente puede ser una obra que provenga de ti. Señor, oro por esta iglesia y te pido que hagas de esta iglesia hombres y mujeres que saben ser amigos verdaderos. Hombres y mujeres que desarrollan sus relaciones conforme a tu voluntad. Oro para que de este lugar broten amigos que son generosos, amigos que saben darse a otros amigos con generosidad. Hablo sobre esta iglesia, esta verdad. Eres un hombre y eres una mujer que tiene la capacidad y la autoridad de hablar con verdad y generar esperanza para otros. El Espíritu Santo está sobre ti. Pídele a Él que te revele cómo generar esperanza sobre la vida de tus amigos. Señor, oro para que hagas de nosotros hombres y mujeres que se interesan de manera genuina, porque el propósito que tú tienes para nuestros amigos se cumpla. Todo espíritu de hipocresía, todo pensamiento incorrecto, todo pensamiento de superioridad sobre la vida de otras personas, bórralo, precioso Dios. Quítalo de nosotros. Pon amor en nosotros. Pon generosidad, pon interés, pon lealtad, Señor. Que con cada una de estas cosas podamos dar un testimonio correcto acerca de quién y lo que eres tú, Señor. Gracias porque eres bueno. Oro por aquellas personas que están heridas, con heridas provenientes de amigos que los lastimaron, Señor. Oro para que tu presencia, amado Dios, pueda cubrir y cuidar el corazón de cada persona que esté herida, Señor. Espíritu Santo, abraza a cada persona que el día de hoy ha llegado hasta este lugar con una herida profunda a raíz de una relación de amistad. Te pido que lleves a cada una de estas personas a un proceso de sanidad, que traigas sanidad
entera sobre esa herida, Dios. Que tu presencia esté con ellos siempre. En el nombre de Jesús.